la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia, que niega la apelación que hicieron los abogados del doctor David Natera Febres, del Correo del Caroní, contra la sentencia de tribunales penales que condenaron a 4 años de cárcel y a otra serie de medidas al doctor David Natera Febres por el, entre comillas, delito de que el periódico publicó información con la información que daba un diputado por un lado, por la información de un informe de la Fiscalía General de la República, que no era mentira, el informe existía. Con ese informe todavía está preso el entonces presidente de Ferrominera. Por ese informe estuvieron presos, por ese y por uno de la DIM, estuvieron presos también otras personas, etcétera, etcétera. Es decir, el Correo del Caroní lo que hizo fue publicar información que nunca fue inventada ni nada de todo eso. Pero el poder no le perdona al Correo del Caroní que el deseo de que no silencie ni la corrupción ni las denuncias. De allí esa demanda. Bueno, en fin, lo cierto es que ayer la Sala de Casación Penal dijo que no correspondía hacer una apelación, etcétera, etcétera, etcétera. Y en definitiva esa es la situación. Pero nos hemos comunicado con el doctor Morris Sierralta Hijo, quien es uno de los abogados que ha llevado el caso del doctor David Natera. Porque además, desde el poder político, los poderosos tratan de tergiversar. El doctor Natera fue condenado a 4 años de cárcel, pero no está en la cárcel. Y esa es una de las cosas que queremos aclarar, a qué se debe esta circunstancia y qué otras cosas podrían ocurrir. Bienvenido, doctor Morris Sierralta, a Público y Confidencial. Cuéntenos. Buen día, Damián. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un gran saludo a ti y a toda tu audiencia, como siempre. Bueno, ayer tuvimos noticia de que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación que presentó la defensa del doctor David Natera Febres. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que la Sala de Casación Penal haya declarado inadmisible el recurso? Sencillamente que no entró a escuchar nuestros argumentos. Luego de un escrito de varias decenas de páginas fundamentando el recurso, la Sala sencillamente decidió ni siquiera entrar a revisar los argumentos de fondo. Argumentos que en nuestro criterio eran bastante irrebatibles. Por ejemplo, nosotros solicitamos a la Sala de Casación Penal la aplicación del artículo 75 que está en el Código Penal, que dispone que a una persona mayor de 70 años no se le puede aplicar pena de prisión. Bueno, la Sala sencillamente ignoró el argumento y confirmó la desatinada sentencia que dictó el Tribunal de Juicio de Puerto Ordaz y que confirmó luego la Corte de Apelaciones de Ciudad Bolívar. He escuchado y he leído alguna información acerca de por qué el doctor Natera no está privado de libertad y las razones por las cuales el tribunal no lo ha privado de libertad. Las razones son sencillas. La ley impide que a una persona de su edad se le imponga una medida de privación de libertad. Pero más importante que eso es que a una persona que ha cometido un delito de la entidad de la que se le señala haber cometido al doctor Natera, tampoco puede ser privado de libertad, no al menos mientras dura el proceso. Esa es la razón por la cual hasta el día de hoy el doctor Natera Febres no ha estado privado de libertad por orden de los tribunales. No obstante, con la publicación de esta sentencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, entramos en un terreno un poco desconocido, porque a pesar de que la ley es clara y los tribunales se han negado a aplicarla, ahora es cuando queda firme la sentencia, la ilícita, la irregular sentencia en contra del doctor David Natera Febres de cumplir una pena de 4 años de prisión y una lista larga de 7 penas accesorias entre medidas y sanciones que se anexan a esa privación de libertad. La causa ahora ha quedado firme. Es ahora cuando un tribunal de ejecución va a procurar que el doctor Natera cumpla esta ilegal sentencia.
y es ese tribunal de ejecución el que va a decidir cómo se cumple la sentencia. Entonces, debemos tener claro que el doctor Natera fue acusado, se solicitó su privación de libertad, se solicitó su condena, se solicitó de manera atropellada la declaratoria de su responsabilidad, y los tribunales, por supuesto, lo que han es, en principio, durante el juicio, aplicado la legislación vigente que impide que una persona como el doctor Natera sea aplicada una medida de privación de libertad durante el juicio. Pero ahora que queda firme la condena, es distinto el escenario, porque ahora no se trata de una medida cautelar de privación de libertad, ahora se trata de la ejecución de la pena. Tenemos que solicitar al Tribunal de Ejecución la aplicación de la ley como lo hemos hecho hasta ahora, para que se suspenda de manera condicional la pena que fue impuesta al doctor Natera y se cumpla de una forma distinta. Solicitud que por supuesto no se ha podido hacer porque la sentencia, la írrita sentencia, no había quedado firme. Ok. Ahora, Morris, estamos conversando con el doctor Morris Sierra Alta Hijo, uno de los abogados del equipo que ha defendido al doctor David Natera en esta muy desigual lucha con el poder. Pero adicionalmente a eso, los demandantes además intentaban una acción civil que parecía apuntar a un interés en cerrar al periódico. ¿Eso cómo es la situación en este momento? En el momento en el que se intentó la querella en contra del doctor Natera, solicitando su responsabilidad penal, pidiéndolo que lo encarcelaran, también se solicitó una demanda ante un tribunal civil de la jurisdicción de Puerto Ordaz, pidiendo medidas de embargo por lo que eran cantidades astronómicas en contra del Correo del Caroní y en contra del doctor Natera Febres, por la supuesta indemnización que merece el querellante, derivada pues de los hechos que él señala como punibles. Ahora, conforme al derecho, esa demanda debe suspenderse mientras dura un proceso penal, para que no haya sentencias contradictorias, para que no haya sentencias que se anulen o se contradigan entre sí. La causa civil se suspende hasta que quede firme la causa penal. Ahora que ha quedado firme esa causa penal, se va a reiniciar el proceso civil, que seguramente concluirá con una sentencia que no nos atrevemos a predecir cuál será su contenido, pero que todos sabemos cómo se ha manejado hasta ahora el caso y que nos imaginamos por dónde vienen seguramente las decisiones. En esa demanda se demanda Diario Correo del Caroní, se demanda al doctor David Natera Febres por una cantidad de dinero astronómicas que seguramente están destinadas a procurar un ahogamiento, un ahorcamiento económico de un medio libre y del Diario Correo del Caroní. Correcto. Una última cosa, doctor Sierra Alta, aunque por supuesto tu labor es más jurídica que de otro orden, pero bueno, ¿a uno le parece tan absurdo que pueda ser condenado el director del periódico por haber publicado una información donde además ni siquiera era falsa? La información decía que había una averiguación abierta en estos términos, X tal, que había un informe de la Fiscalía y un informe de la DIM, y que etcétera. Y todo eso había, independientemente de que la persona o las personas señaladas fueran más culpables, menos culpables, inocentes, eso es otra cosa. Pero que la información existía. Yo siempre pongo el ejemplo, es como que el expresidente Uribe, por ejemplo, en Colombia, que tenía unas averiguaciones penales y de otro tipo allá en Colombia, demandara a todos los periódicos que informaran que esos juicios existían o esas investigaciones existían. Eso es absurdo, ¿no? Pero bueno, eso es un poco es uno de los desatinos de todo este tren irregular que se ha seguido en el proceso en contra del doctor Natera. Ha sido uno tras otro las sorpresas con las que nos hemos encontrado quienes nos dedicamos a estudiar esta noble disciplina del derecho. Pero
no pudieran probarse, no es la sanción penal en contra de los hechos falsos. Pero es que además, en el caso del doctor Natera, los hechos no solamente son ciertos, los hechos se leyeron en su totalidad durante la audiencia de juicio, en donde se llevaron las actas procesales del proceso penal seguido en contra del querellante, hechos por los cuales, por cierto, estuvo privado de libertad 2 años, y evidentemente, pues, la notoriedad de la información que se llevó a cabo por parte de Correo del Caroní, de su equipo de trabajo, de sus periodistas, era evidente. La información que se divulgó no solo era notoria, no solo era cierta, sino que era informativa. Y precisamente ese es el trabajo de un medio de comunicación. Ahora, cuando la información se vuelve incómoda, el poder procura siempre acallarla. Sí, señor. Efectivamente, ese es el mismo análisis que todos nosotros hacemos. Yo acabo de ponerles el ejemplo del expresidente Uribe. Les puedo poner el ejemplo del expresidente Lula da Silva de Brasil, que también tiene una serie de investigaciones allí. Al final, algunas de ellas pueden arrojar que él es culpable, otras que no. En fin, uno no sabe. Pero que los medios de comunicación en Brasil y en cualquier parte del mundo informen que ese juicio existe, que esos informes existen, que esas acusaciones existen, eso no puede ser un delito. Eso no existe. Imagínate tú, o sea, ahorita Lula demandando a todos los periódicos de Brasil por publicar las investigaciones que hay contra él. Eso, la verdad es que no tiene ni pies ni cabeza, salvo en esta Venezuela de la revolución, ¿no? Pero bueno, en fin, eso es parte además de la lucha por la libertad de expresión. Y a mí me llama la atención cómo el reclamo por este juicio, en términos de que es un ataque contra la libertad de información, contra la libertad de expresión, ha sido asumido por todos los organismos de derechos humanos del continente y más allá. Ha sido asumido por una serie de gobiernos, cancillerías. Recuerdo mucho un pronunciamiento de un funcionario que tiene que ver con libertad de expresión en el Departamento de Estado de Estados Unidos, en Colombia, en Perú, etcétera, etcétera, porque para todos esto es lo que en realidad es una gran agresión contra la libertad de expresión, contra la libertad de información. No sé, doctor Morris Sierralta, si quiere agregar algún otro elemento a esto que estamos comentando. Bueno, lo que quería decir es que independientemente de que la sentencia haya quedado firme o no, no hemos agotado todas las vías. Vamos a seguir luchando para encontrar justicia que no hemos encontrado hasta ahora en los tribunales en donde hemos litigado, y vamos a buscarla hasta debajo de las piedras, tratando de encontrarla, sea en Venezuela o sea en el exterior. Está bien, eso luce interesante. Estaremos pendientes de esas acciones. Cuando tenga algo nos informa para que se lo podamos a su vez informar a la colectividad. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias a ti. Gran saludo. Bueno, fue el doctor Morris Sierralta del equipo de abogados que ha estado defendiendo al doctor David Natera Febres. Y yo quiero recalcar eso que acabo de decir en mi comentario final. No es casualidad